El invitado del exconcejal de la ciudad de Medellín, Lucas Canes Jaramillo, bienvenido. Cuénteme una cosa, mi querido exconcejal. Luego de la imputación que le hace la Fiscalía, concierto para delinquir y celebración indebida de contratos, ¿qué le podemos decir a la audiencia? Bienvenido. Bueno, Rubén, lo primero es que somos respetuosos del papel de la justicia, pero no somos convidados de piedra, y como no somos convidados de piedra, vamos a demostrarle a la justicia y a las autoridades y a la opinión pública que la verdad y nuestras actuaciones fueron conforme siempre a derecho, querido Rubén. En la audiencia que usted estuvo, después de que se aplazara por varias oportunidades, ¿qué claridades se hizo ahí? ¿Cuáles son los argumentos suyos para salirle adelante a los señalamientos que hace la Fiscalía? Bueno, lo primero es importante aclararle a la opinión pública que para el 2017, efectivamente, Basalud IPS sí existe, y que para esa época se dedicaba a la compra y venta de medicamentos, y es importante señalar lo siguiente: todos los medicamentos se entregaron al Hospital La María. Lo que dice el colombiano, faltando a la verdad de que no había registro INVIMA, es falso. Además, también es importante contarle a la opinión pública que la misma Fiscalía reconoció en la aclaración de dudas de que no hubo detrimento patrimonial. Óigase bien, no hubo detrimento patrimonial. Dos, que no hubo sobrecostos. Y tres, que no hubo enriquecimiento ilícito de este señor, es decir, que no hubo incremento injustificado en su patrimonio. Para esa época yo no era ni ordenador del gasto, ni era funcionario público, y era un empresario interesado. En Colombia hay sendas jurisprudencias donde se dice que el interés económico y empresarial no es un delito en Colombia. Entonces es importante aclarar estas dudas que tiene la opinión pública y decirle a la ciudadanía: La María, el Hospital La María, no fue víctima, porque la misma Fiscalía dice que no hubo detrimento patrimonial, es decir, no hay defraudación del Estado, no hay sobrecostos. Entonces, ¿cuál concierto para delinquir? Que ya eso hace parte, querido Rubén, de la defensa técnica y material que vamos a hacer con todo el rigor y con todo el juicio, porque vamos a demostrar nuestra inocencia. Y quiero agradecerle que usted es de los pocos periodistas serios que todavía quedan en Colombia, que van a la noticia, que contrastan la verdad, que salen a preguntarle al implicado, y ese es el deber del periodismo en medio de los momentos tan difíciles y tan oscuros que vive el país. Pero venga, independientemente de eso, de que me diga pues que soy buen periodista y eso se lo agradezco. Además, ayer celebramos el Día del Periodista. Entre lo que se conoció en el artículo es que supuestamente la IPS de su propiedad compraba medicamentos a empresas que no existían. Completamente falso. Ahí tenemos el reporte, tenemos la trazabilidad, y además, insistimos, la misma Fiscalía reconoció que todos los medicamentos se entregaron y que tenían registro INVIMA. Entonces, tenemos cómo soportar la verdad y lo vamos a demostrar. Además, Basalud IPS en La María era el proveedor número 26 o 27, porque en un ejercicio comparado, para esa época, habían empresas con mayor capacidad y que tenían la posibilidad de comprar o vender, perdón, más medicamentos. O sea que 2.000 millones en un concierto para delinquir, cuando la misma Fiscalía dice que no hay detrimento, que no hay defraudación del Estado, pues ¿dónde está el concierto para delinquir? Pero eso hace parte de nuestra defensa, y por eso también salimos a la opinión a aclarar dudas. Pero entonces yo no entiendo por qué, si la misma Fiscalía dice que no hubo detenimiento, que no se defraudó la María, que todo tiene los soportes, entonces ¿para qué le imputaron cargos? Pues, Rubén, ya eso se lo dejo a la opinión del lector, a la opinión del espectador,
y a que la gente saque sus propias conclusiones. Pero si no hay conducta típica y la misma fiscal reconoce que no hubo detrimento, que no hubo sobrecostos, entonces ¿cuál concierto para delinquir? Y ¿Cuál un concierto? concierto para delinquir y lo dejaron en libertad porque no pidieron medida de aseguramiento. No, no, y además es agravado, Rubén, dicen que es agravado. Sí, es Entonces, agravado. sí, lo establece como agravado y aquí estamos, porque en honor a la verdad nos vamos a seguir defendiendo y vamos a contarle a la gente nuestras actuaciones. Por eso salgo a contarle lo que ha sucedido y el mismo colombiano, en medio de su artículo, al final dice que la fiscalía reconoció que no hay tal detrimento. Eso quiere decir que la María no es víctima. Es decir, no hubo defraudación económica al Estado. Y eso es importante aclararlo. Óigame, ¿quién hizo esa denuncia? Esa denuncia arranca en el 2017 o 2018, no recuerdo, por un informe que pasa la Superintendencia de Salud, pero la pasa de manera general. No menciona a Basalud, menciona compra y venta de medicamentos de varios proveedores y ahí entramos nosotros y eso resultó que entramos cuando me volví concejal de Medellín, Rubén. Eso, Y eso, lo, eso lo volvieron importante cuando me volví concejal de Medellín. cuénteme, ¿y la IPS todavía funciona? Debido a esta investigación, para poder aclarar las dudas y para demostrar la inocencia, ha sido suspendida la matrícula porque no está bien, éticamente no está bien que con un proceso de estos, una empresa naciente, que para ese momento sí era naciente, pero que la libre asociación, la libre empresa e iniciar una empresa no es delito en Colombia y que además no solo contrató con la María, contrató con otros hospitales, pues por esperar qué va a pasar con este proceso, la matrícula sí está cancelada temporalmente. ¿Y cuánto tiempo entonces funcionó la IPS, Lucas? La IPS funcionó aproximadamente 6 años. Bueno, ¿qué sigue ahora con esta imputación? ¿Eso empieza a juicio? ¿Cómo es la cosa o qué? Bueno, no estamos esperando que la Fiscalía anuncie el escrito de acusación y con el escrito de acusación determinar en la defensa técnica cuáles son los pasos a seguir. También es importante aclararle a la opinión pública que los 7 aplazamientos que se hicieron porque hemos venido construyendo la defensa técnica y la defensa material, lo que no nos estaba permitiendo la Fiscalía, porque en muchas ocasiones le dijimos a la fiscal que queríamos hacer un interrogatorio de parte, nos les presentamos también a la Fiscalía para que nos escucháramos, para que nos escuchara, perdón, pero al final ella no accedió. Entonces, al no acceder y porque también le pedíamos que nos mandara todos los elementos jurídicamente relevantes, que no nos los mandó para hacer nuestra defensa en el debido proceso y nuestra defensa legítima, entonces ya al final tomamos la decisión de presentarnos, pero absolutamente preparados, conscientes, porque le damos la cara a la gente y le damos la cara a la justicia. No nos escondemos. Bueno, y cuénteme una cosa ya a otro plano, pues después de este chicharrón tan aburridor, ¿el futuro qué? ¿El futuro político? ¿Suspendido? Estamos en vacaciones temporales, Rubén. ¿Cuartel de invierno? ¿Cómo? Sí, ¿Cuartel de invierno? cuartel de invierno, tranquilos, no dejamos de hacer política, no dejamos de reunirnos con la gente, estamos tranquilos, pero lo prudente y lo correcto es tener calma frente a estos sucesos donde al final vamos a demostrar nuestra inocencia y la verdad. Lucas Cañas Jaramillo es concejal de Medellín, es presidente del Consejo de Medellín. Gracias, un abrazo mi hermano y suerte. Rubén, gracias por preguntar y escuchar.